muchas dificultades para poder llegar a sentarse en el trono. Vemos a un José allá en Egipto, pasando por un desierto, por una de dificultades, pero Dios estaba ahí con él. Yo no sé en esta hora cuál es tu desierto, cuál es tu dificultad, pero déjame decirte que en medio de ese desierto y en medio de esa dificultad, el Señor está ahí contigo. Él no te dejará ni te desamparará. Y todos hemos pasado por situaciones difíciles, todos. Así que yo sé que te sabes esta alabanza y cántala con nosotros. Atravesando el valle de la lágrima, atravesando el valle del dolor, te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, de tu vivir. No hay gloria si no hay desierto.
pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandonará. Oh, gracias, mi Dios. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor Jesús. Tú dijiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo, Señor Jesús. Tu fidelidad es grande, Padre mío. Tu fidelidad es grande, Señor. Por eso estamos hoy aquí, Señor, dándote a ti la gloria, mi Dios, la honra a ti, porque eres merecedor de ella, mi Dios. Te adoramos, oh Jesús. Por ti es que estamos aquí, mi Dios. Por ti es que estamos hoy en este lugar, Señor bendito, bendiciendo y adorándote a ti, mi Dios bendito. Gracias. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Dios mío, hacia cada uno de tus hijos, Padre bendito. Gracias por la vida, gracias, Señor, por los alimentos, gracias por las provisiones, Señor, porque nos das un lugar, Señor, donde poder reunirnos en tu nombre, mi Dios bendito, y poder recibir tu palabra, Dios mío bendito. Hoy me dispongo, Señor, en tus manos, Señor. Me dispongo, Señor, en tus manos, Señor. Y te ruego, mi Dios, en el nombre de Jesús, que me permita ser ese instrumento, Dios mío bendito, de honra en tus manos, para que le puedas hablar a tu pueblo, Dios mío bendito, con esta palabra, Señor Jesús. Te agradezco por este privilegio, mi Dios, que tú me has permitido, Señor, me permites hoy, de pararme enfrente de tu pueblo, Señor Jesús, y traer esta palabra, Dios mío. Yo estoy seguro y estoy convencido, Dios mío bendito, que saldremos bendecidos, Padre, por el poder de tu palabra, mi Dios. A ti te doy la gloria, mi Dios, y la honra sea a ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Jesús. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Es un privilegio y un placer enorme una vez más de podernos ver, podernos saludar y poder disfrutar de estar ante la hermosa comunión de su Santo Espíritu en esta hermosa noche que Dios nos permite. La verdad que esta lluvia que cayó fue de bendición también, ya tenía algunos días y se ha disfrutado también porque tanto las plantas también necesitan de esto, amén. Y así como nosotros también necesitamos, así como las plantas necesitan de la lluvia, así yo también necesito también de la palabra del Señor para seguir este caminar, para seguir perseverando, amados hermanos. Y yo sé que cada uno tenemos deseos, que tenemos hambre siempre, cada día, por eso venimos aquí, para que Dios los bendiga con una palabra. Yo por eso vengo, amados hermanos. Yo vengo porque vengo necesitado de una palabra. Porque esa es la que me mantiene. Esa es la que me mantiene aún en este caminar. Porque necesito de Él. Yo necesito de Dios. ¿Cuánto necesitamos de Dios? Amén, gloria a Dios. Así que pues, yo hoy quiero invitarlos que me acompañen en sus Biblias. Vamos a estar haciendo lectura y aprendiendo un poco la palabra de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 13, vamos a estar leyendo del versículo 5 en adelante. Quiero que leamos todos los versículos del 5 en adelante, para que entendamos de lo que Dios quiere hablarnos en esta hora, amén. Cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies y pues puede regalarme un amén. Así pues le damos lectura a la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 5 en adelante. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá,
para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom, Geteo. El arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Dígalo conmigo todo. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Wow. Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Amén. Yo quiero más. Dios me ha bendecido, pero quiero más. Yo más que todo quiero que vamos a concentrarnos en este último versículo. Dice que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Wow. Pero para que entremos en el preámbulo de esta enseñanza, quiero que vayamos a la historia de qué fue lo que sucedió. ¿Qué había pasado en este entonces? Amén. Dice que la palabra, pues, en Primera de Crónicas, habla desde el versículo 1, dice que David empezaba su reinado en Jerusalén. Ya Saúl ya había dejado su existencia. Dios tenía ya al rey David como el próximo rey. Ya había sido ungido. Entonces, dice que el rey David en el principio de su reinado en Jerusalén, cuando logró la conquista, el rey David se dio cuenta de algo muy importante para seguir gobernando Jerusalén, el pueblo de Dios. Sabía que faltaba algo. En esos entonces nos habla la palabra de Dios que Dios a Moisés le había ordenado construir el arca del pacto, el arca del testimonio, y que sobre esa arca moraba la presencia de Dios. Y cuando hablamos de presencia, significa que algo que está presente. O sea que dice que la presencia de Dios moraba entre los querubines. Amén. Y el rey David sabía que para él era necesario traer el arca a Jerusalén y darle el lugar correspondiente. Y hoy en esa misma forma, a todos los que estamos aquí reunidos, quizás a mis hermanos, amigos oyentes que los están viendo por estos medios, este es el mensaje que yo quiero traer, de llevar la presencia de Dios a casa. De que no solo vengamos a nuestras iglesias y digamos, hablemos, qué hermosa estuvo, hubo presencia de Dios en este culto, decimos a veces. Pero ¿qué pasa cuando salimos ya de aquí
ya estando en los parqueos, ¿qué pasó con la presencia? Y la invitación es, la enseñanza ahora es de llevar su hermosa presencia a casa. Y no solo en casa, sino que en todo lugar. Porque cuando hablamos de casa no estamos hablando de 4 paredes, sino que estamos hablando de un cuerpo. Que dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero qué hermoso también cuando vivimos en esa armonía, en esa comunión, y los demás pueden distinguir que en nosotros hay algo diferente, que en nosotros hay algo mejor, y que aquellas personas se preguntan, wow, ¿qué es lo que tiene esta persona? Y yo siempre la miro con júbilo, y yo siempre la miro con gozo, siempre anda sonriente, siempre anda cantando. Y la presencia de Dios se puede notar, aquellos hermanos que viven bajo esa hermosa presencia, se puede notar, amados hermanos. Se nota, eso se nota. Y se nota también aquellos que no están habitando bajo la presencia de Dios. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es una gran promesa que el Señor nos da en su palabra, que cuando moramos bajo esa sombra, bajo la sombra del Omnipotente, hay una cobertura, hay protección, tenemos todo lo necesario, lo que el Señor piensa que nosotros necesitamos. Pero apartados de esa cobertura no podemos tener lo que Dios nos puede ofrecer, las bendiciones que nuestro Padre nos puede dar. Amén. Y el rey David no solo pensaba en él, el rey David pensaba en todo el pueblo de Dios, porque era el pueblo de Dios, y el rey David era conocedor de que Dios era el que lo había ungido y que lo había elegido para gobernar a su pueblo. Y el rey David deseaba traer el arca del pacto, el arca del testimonio a Jerusalén, para que allí el pueblo de Dios pudieran darle gloria y alabanza, pudieran darle esa adoración al Dios vivo, al Dios verdadero. Amén. Y el problema de David no era ser rey de Israel o las guerras que tenía que afrontar o de gobernar o de tener como esposa a Mical. Amén. Todos conocemos como la esposa de David, ¿verdad? Esta Mical, aquella que le sacó en cara porque danzaba tan jubilosamente. Vean, más adelante lo vamos a ver. David se dio cuenta que era necesario estar en la presencia de Dios. Sabía lo importante que era para gobernar Jerusalén. Y era necesario traer el arca del pacto, sobre el cual dice la palabra, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová, que mora entre los querubines. Dice, la palabra misma dice que ese era como un mueble, un mueble, ¿no? Pero Dios había estipulado sus órdenes, cómo tenía que haberse hecho, dio las medidas, dio el diseño a Moisés, cómo tenía que hacerse. Y se hizo tal y como Dios lo dijo. Y dio instrucciones Dios cómo tenía que esa arca ser transportada de un lugar a otro. Todo eso Dios lo dejó estipulado. Entonces dice, pero dice la palabra que el rey David se reunió con sus capitanes del ejército, con sus otras de alto rango que podía haber. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, dice, y centenas, y con todos los jefes, y dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes. Esto es como está reuniendo. Primero David quiso reunir a todos aquellos que habían, después de esa guerra, cuando ya tenía Jerusalén, David quiso mandar a traer a todos aquellos sacerdotes, a todos aquellos levitas que habían quedado desperdigados por la guerra. Y a David se le ocurrió, y
y pidió consejo a los demás a reunirlos a todos nuevamente y los mandó a traer de diferentes partes. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor de Egipto hasta la entrada de Hamat, dice, para que trajesen el arca. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim. Y dice que el arca del pacto había estado por 20 años separada del pueblo de Israel. Aparte, o sea que el mismo dice que llegó después, vamos a hablar después que David, antes que David gobernara, el arca había sido por parte de una guerra que había habido con los israelitas y los filisteos. El arca del pacto había sido como robada, le podría decir, por el enemigo de Israel, por los filisteos, y estuvo en posesión de los filisteos por 7 meses aproximadamente. Y lo que me llama la atención, amados hermanos, que la presencia de Dios y el poder de Dios no es para todos. No es para todos, lo digo así de esta forma, porque los filisteos eran enemigos de Dios, era gente pagana. Y dice la palabra que el arca del pacto, los filisteos la llevaron, dice, a un lugar y la pusieron, dice, en un lugar donde habían otros dioses. Y lo poderoso que me llama la atención, que cuando los filisteos la dejaron en ese lugar, había un dios pagano llamado Dagón. Que cuando los filisteos fueron, la dejaron en la noche y se levantaron en la mañana, encontraron a este Dios postrado ante la presencia de Dios y le faltaban sus manos. Y vinieron los filisteos y lo volvieron a levantar, dice, y lo pusieron nuevamente, lo pararon. Pasó otra noche más, dice, y fueron. A la siguiente noche lo encontraron de la misma forma tirado en el suelo. Porque Dios es puro, Dios es santo y Dios no puede estar contaminado con lo impuro. Amén. Para estar en la presencia de Dios, nosotros que tenemos también, dice Dios, ser santos, porque yo soy santo. Y si nosotros anhelamos y deseamos estar de esa forma ante su presencia, debemos de venir ante Él santos. Buscar esa santidad de la cual Él dice. Entonces dice que llegaron los filisteos y el tiempo que estuvo el arca del pacto con los filisteos fueron 7 meses, pero en esos 7 meses fueron duros para ellos. Dice que Dios les llevó unas pestes, unos tumores. Según los estudiosos, dicen que los tumores que ellos agarraron habían sido en sus partes íntimas y muchos fallecieron a causa de eso. Y ellos se enloquecieron y dijeron, no puede ser, no, hay que deshacerlo de esto. No podemos tenerla aquí. Y decidieron ellos un día hacer un carro, hacer ofrendas y llevársela nuevamente al pueblo de Dios. Entonces se la llevan al pueblo de Dios y dicen que hicieron un carro nuevo. Lo que es no saber los estatutos de Dios. Porque eso no es lo que había dicho Dios, pero ellos no sabían, se comprende eso, porque ellos no sabían. Hicieron un carro nuevo y pusieron ofrendas y la llevaron ante el pueblo de Dios nuevamente. Y ahí el arca fue llevada ante un hombre que dice la palabra en el libro de Samuel, primera de Samuel. Es capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7, versículo 1 en adelante dice, vinieron los de Kiriat Jearim, antes de entrar a eso, perdónenme, yo quiero hablar de esto, lo que un capítulo antes, en el versículo 19 dice que estos hombres, Dios había estipulado que nadie tenía que ver lo que había dentro del arca porque inmediatamente morirían. Y por solo el simple hecho que estos filisteos dice que miraban dentro del arca
ahí fueron muertos casi 50,000 personas, porque ellos no tenían conocimiento de lo que había dentro del arca. Amén. Entonces vamos al capítulo 7, dice de 1 Samuel: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Wow, y esto de veras, esta lectura, créame que yo ya tengo meses que la vengo estudiando y leyéndola, y me llama la atención. Y he buscado, estudiado acerca de esto, casi todas las versiones concuerdan, que dice que estuvo el arca del pacto en la casa de este hombre, un profeta, un levita llamado Abinadab. Estuvo ahí el arca, o sea, la misma presencia de Dios por 20 años. Pero en 20 años este hombre nunca vio la manifestación de Dios en su casa, que era de puro lamento, era de puro pesar. Y es lo que sucede hoy en día, amados hermanos, con muchos de nosotros. Todos aquí sabemos el tiempo que tenemos de andar en los caminos del Señor. Pero ¿por qué será que las vidas nuestras no cambian? ¿Por qué será que, y esto es lo que me lleva a mí esta palabra, decía yo, wow, ¿por qué será que aún Dios no ha hecho cosas maravillosas? No estoy hablando cuando de bendición, se refiere a todo tipo de bendición, ¿no? ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué no podemos ver esa manifestación de Dios, en que Dios nos quiere llevar a un nivel todavía mucho más alto? Que Dios no quiere que mantenernos solo estancados en un solo lugar. Pero ¿por qué es que no podemos ver que podamos seguir nosotros adelante? Porque este caminar de eso se trata, de avanzar y avanzar, pero nos quedamos en el mismo estancamiento. ¿Por qué a veces pasa eso? Y esto me lleva a esta palabra, a este hombre Abinadab, que dice que por 20 años, hay quienes podemos decir, yo tengo 30 años en el Evangelio. Y qué triste a veces viene un hermano que con un par de meses en el Evangelio ya lo vemos tomando parte, ya lo vemos tomando un discipulado, ya lo vemos diferentes áreas, amados hermanos, quizás limpiando, quizás haciendo algo, pero no está estancado. No solo viene a ocupar un lugar en las sillas. ¿Por qué será? Estamos viendo a Abinadab que dice que 20 años. 20 años y el hombre nunca vio nada. Y entonces dice que el rey David llegó a casa de Abinadab porque era necesario que el arca del pacto tenía que ser llevada a Jerusalén. Pero como leímos en Primera de Crónicas, que dice que, vamos otra vez al libro de Crónicas. Pero como dice la palabra de Dios, que vino Abinadab, escogió a Usa, a 2 de sus hijos, y a ellos para que guiaran el arca, y hicieron un carro nuevo, dice, para transportar el arca. Y como dice, como hablamos antes, que Dios había estipulado ya las formas y las normas, cómo el arca tenía que ser transportada. Pero ellos, siendo sacerdotes, todavía no tenían ese conocimiento. Aún este hombre Abinadab no había instruido, no le había hablado palabra a sus hijos cómo tenía que ser el trato con Dios. Y decidieron hacer un carro nuevo, dice, y subir el arca. Y en eso, cuando iban camino a Jerusalén,
los animales donde iba a transportar el arca tropezó. Usa quiso extender la mano para detener la intención, veo yo, y digo yo, me quedo asombrado porque dice, Usa extendió la mano para detener el arca que no se cayera, e inmediatamente dice la palabra que este hombre fue fulminado. Inmediatamente este hombre quedó muerto. Y David dice que se entristeció grandemente porque Dios le había quitado la vida a Usa. Se entristeció y dijo David, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obedeón. Se habla dice que este Obedeón era gadaíta, era un hombre del cual nació en tierra de los filisteos, donde nació Goliat, todo eso. Se cree que estaba estudiando que este hombre no era hebreo. Este hombre no había tenido las enseñanzas de lo que los judíos se les enseñaba. Pero porque el rey David dijo, llevemos el arca a casa de Obedeón. Y yo allí, hermano, quiero hacer un paréntesis. Y yo me metí en eso, como digo yo, a imaginarme todo eso. A usar mi imaginación. Cuando el rey David toma esa decisión y decir, llevemos el arca a casa de Obedeón, yo no me la puedo llevar. Y qué hermoso, wow, yo me imagino y me hago la película. Me hago esa película, yo meditando y decía yo, wow, qué tremendo es haber sido eso. Yo imagino que Obedeón quizás en su casa, quién sabe qué hacía. Usted imagínese cualquier cosa, quizás haciendo algo. Y de repente oyen ese tropel de caballos que venían hacia su casa. Y alguien se ha de haber levantado, quizás alguno de sus hijos. Y se han de haber preguntado, papá, ¿qué será eso? Vienen muchos animales y parece que ahí viene el rey con ellos. Y vienen muchos sacerdotes con ellos. Y traen algo consigo. Yo imagino que el rey David ha de haber mandado a algunos de sus sacerdotes, quién sé yo, algunos de sus capitanes, a hablar con Obedeón. Hágase usted la película nada más, imagínese. Póngase en ese panorama. Que todos se han de haber preguntado en casa de Obedeón, ¿qué será eso? ¿Por qué han de venir? ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué viene el rey con todos sus guardias y sus sacerdotes? Y se han de haber preguntado y me imagino le han de haber dicho, mira, el rey David ha decidido dejar el arca del pacto en tu casa. Y me imagino yo, Obedeón, que le haber dicho a su esposa, a sus hijos, mira, quieren dejar el arca del pacto aquí con nosotros, ¿qué hacemos? Pero dice, yo estaba estudiando que Obedeón quiere decir alguien servidor, obediente. Yo imagino que este hombre haber dicho, permítame entonces, haber preguntado, pero ¿qué hay dentro de ella? Me imagino yo haciéndome esa película, discúlpeme usted, le quiero contar lo que yo me imaginé. Pero ¿qué habrá dentro de allí? Le han de haber dicho, no, pues, allí pues mora el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Me imagino esa plática entre los sacerdotes. Y pues, lo que ves allí es puro, es santo. Y ahí no puede haber nada contaminado, nada que no sea puro ante la presencia de Dios. Yo me imaginaba a este hombre haber dicho en ese mismo entonces, no, permítame, hablo con mi esposa. ¿Saben qué? Viene la presencia del Dios, creador de los cielos y la tierra, a nuestra casa. ¡Wow! ¡Qué bendición haber dicho! ¿Saben qué? Pero no podemos tener nada impuro aquí en casa. Tenemos que quitar todo lo impuro, todo lo que a Él no le agrada. Saquémoslo fuera de casa.
Yo imagino Obedeón tirando todo aquello que no debía estar cerca ante la presencia de Dios. Sacando todo aquello y haber dicho, aquí en este lugar de mi sala, aquí el lugar más bonito, aquí quiero que more la presencia de Dios. Así a Dios le gustaría, amados hermanos, que cada uno de nosotros tuviéramos ese deseo, esa intención, ¿cómo dice la palabra? Anhelo. Ese anhelo de darle el mejor lugar a Dios en nuestras casas. No dejarle un rinconcito, no dejarle afuera. Quizás Abinadab eso hizo. No, pues déjenme ahí en el garaje, haber dicho. En el porche a lo mejor. Pero Obedeón no, yo me imagino, no lo dice la Biblia, yo es lo que yo me imagino. Obedeón no escogió el mejor lugar. Obedeón empezó a limpiar todo aquello que no era agradable ante la presencia de Dios. Y por eso dice la misma palabra que el arca del pacto estuvo con Obedeón 3 meses. Y fue bendecido él y todo lo que en él había. Porque Obedeón tuvo esa disposición. Porque para haber manifestación de Dios, tiene que haber una disposición en nosotros. Tiene que haber disposición en nosotros si queremos ver que Dios se manifieste en nuestras vidas y queremos ver de su gloria, de su poder manifestarse en nuestra vida. Tiene que haber una disposición. Y esa es la invitación, el llamado a que yo le hago a todos los que nos ven por las señales. Tiene que haber una disposición. Quizás tu vida ha sido de puro quebranto, de puro llanto, pero hay alguien que dice que nuestro lamento lo cambia en baile, dice en gozo. Y Obedeón quizás que habrá sido de su vida, porque si dice que fue bendecido es porque antes no era bendecido, pero en 3 meses supo él de lo que era ver la presencia de Dios y sentir la manifestación de Dios en su hogar, en su vida. La Biblia no lo dice que los hijos de él, pero dice la Biblia que Obedeón tenía 8 hijos. Y más adelante sigue diciendo que Obedeón no solo esos 3 meses, pero fue bendecido hasta por las generaciones. Hasta 3 generaciones, mucho más de eso. Se cuenta mucho más, estaba viendo en Crónicas, en el libro de las Crónicas, Obedeón lo mencionan infinidad de veces en las Crónicas. Si usted ya lo leyó, léalo otra vez y apunte todas las veces que aparece Obedeón. Pero cada vez que aparece Obedeón es porque le están dando una asignación aún cada día, cada vez más grande. Porque Obedeón permitió y dejó que Dios entrara a su casa. Me gustó el día de ayer. Estuvimos en el hogar de un hermano, me gustó eso. Ese hermano, Dios lo ha bendecido con un nuevo hogar. Y lo primero que él dispuso en su corazón, él y su familia, invitar a la familia pastoral, a los ancianos, a los diáconos, para que ir a unir su casa. Me gustó eso. Y ayer yo estaba meditando en esta enseñanza y ayer que estábamos en el hogar de mi hermano, dije yo, wow, me está confirmando Dios que esto es lo que yo hable. Y me gustó eso, amado hermano. Hubo palabra, hubo enseñanza, adoramos. Pero wow, ese hecho que ese hermano está llevando a cabo de llevar a Dios a su nuevo hogar. Y como dije, que no en las paredes, no en las 4 paredes, sino que es nuestro interior. Allí es donde Dios quiere morar. Pero si nosotros somos portadores de su gloria, donde sea que nosotros nos paremos, vamos a ser bendecidos. Porque no es la casa la que se bendice, sino los que están viviendo ahí somos bendecidos. Gloria a Jesús. Y es bien poderoso lo que podemos aprender de Obedeón. Es tremendo, amados hermanos, porque y si hacemos la comparación de Abinadab, los dos, este hombre no instruyó a sus hijos, y siendo él sacerdote y un levita,
cómo el arca debía de ser transportado. David aún reconoció también que no era la forma de ver y se molestó al principio David. Y luego dicen que a David le llegó la noticia. En esos 3 meses le llega la noticia y le dicen, oiga mi rey, ¿te acuerdas al hombre donde dejamos el arca? Está siendo bendecido enormemente. A David se le ocurrió ir por el arca. Y dicen que fue. Pero yo ahí me imagino también a Obedeón. El sentir que haber sentido él. Cuando le han de haber dicho, es tiempo que lo llevemos el arca al lugar que le corresponde. Imagínate, amados hermanos, así nosotros, con ese sentir, al menos yo, y no es la gloria sea para Cristo, amados hermanos. Pero yo, amados hermanos, siempre que dejo de orar en la mañana, quizás me levanto tarde o rápido, y antes de salir, algo me dice, no ore. Aunque llegue tarde al trabajo, yo me tengo que regresar en el aposento, pero tengo que buscar de su presencia. No me acuerdo yo algún día que no lo haya hecho, de levantarme una mañana y no salir de mi casa sin buscar antes a Dios en oración. No me acuerdo yo, últimamente, tengo años, la gloria sea para Dios. Y este hombre, a ver ese sentir, me imagino, pero no, él ya había experimentado las bendiciones y lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Y dice la palabra, por eso sigue diciendo en las cartas a las crónicas, que este hombre no fue solo esos 3 meses, que este hombre fue bendecido por generaciones. Tuvo 68 hermanos. Y cada uno de sus hermanos ocupó un puesto principal. Dicen, yo tomé unas notas, pero no sé si la encuentro. Tomé las notas de todos los puestos que habían ocupado los... Dice, tuvo 8 hijos y 72 descendientes inmediatos. Y dice que los hijos y los familiares de este hombre eran fuertes. Fuertes, quizás no fuertes físicamente, pero yo creo que fuertes los hacía la presencia de Dios. Tenía algo, no, quizás fuertes también, no físicamente, pero no le dice la palabra. Pero tomé algunos apuntes, pero no lo encuentro, la verdad. Dice que en Primera de Crónicas 15, 16, 18, dice, Obedeón es asignado en el segundo grupo de cantores. Y estaba viendo eso, yo dice, en Primera de Crónicas 15, 18, como segundo grupo de cantores. ¿Cómo así? O sea que había primero un grupo. Yo me imagino que si habla de segundo grupo de cantores, por ejemplo, si alguien faltaba, ¿no? Me imagino, si alguien faltaba o se turnaban a lo mejor. Pero ¿qué pasa? Hoy queremos todos siempre ocupar los primeros lugares para ser vistos. Pero ese hombre en su obediencia, con tal de estar cerca de la presencia de Dios, a él no le importó. Él dijo, no importa, yo voy a esperar mi turno. Y así dicen que este hombre fue Dios bendiciéndole, dándole posiciones, hasta llegar a ser asignado a ser portero de la puerta principal del tabernáculo de Dios, que era la puerta principal. Y sus hijos aún más fueron asignados, dice la palabra de Dios, a llegar a ser los tesoreros de Jerusalén. Oiga bien, de contar todas esas riquezas que el rey David tenía. Quizás, amados hermanos, la posición que Dios te va a dar, todavía tú no te lo imaginas. Pero cuando Dios te va a dar algo,
Dios primero va a empezar, a este hombre lo empezó quizás desde abajo, a ser segundo de los cantores. Y poco a poco irlo ascendiendo, poco a poco. Pero este hombre era esa necesidad, ese anhelo de estar ante la presencia de Dios. Dice, sus hijos encargados de la provisión del templo. O sea, eran los tesoreros, los encargados de llevar todo eso, la provisión también, llevan los alimentos. Pero me llama la atención que cuántos de estos sacerdotes no habrán anhelado tener a cargo ser portero de la puerta principal. La puerta principal era aquella puerta, dice, que da vista al templo, al rey. Esa era la puerta. Habían diferentes puertas, no sé cuáles son, pero la puerta del sur dice que era esa puerta donde él se paraba y tenía clara la vista para el rey. Hoy déjame decirte, amado hermano, porque muchos aquí hemos también sido promovidos por el mismo Dios. Quizás empezaste, quizás barriendo, limpiando baños. Hoy quizás Dios te tiene humildemente, siempre has seguido con esa humildad. Gloria a Dios por mi hermano Carlitos, que Dios puso en su corazón que hoy sea su primer día dirigiendo un servicio. Pero en el nombre de Jesús, varón, yo lo creo también, que Dios tiene cosas grandes para ti. Sé como Obedeón, mantente fiel, anhela de su presencia, búscale. Y así Dios tiene cosas grandes para ti. No las vas a ver todavía. Van a haber procesos quizás que tienen que cruzar. Pero Dios es fiel en su palabra. Amén. Y todos de esa misma forma, amados hermanos, Dios quiere que nosotros sigamos, amados hermanos, anhelando. Que ya no seamos como Abinadab. Que saquemos a esa Abinadab que quizás ha habido por muchos años en nosotros. Que de aquí salgamos como Obedeón. Con un cambio en nosotros. Pero que no vayamos tras la bendición. Que vayamos tras el que bendice. Gloria a Jesús. Pues esta enseñanza a mí, créame que si usted tiene tiempo, amado hermano, léala. Léala. Habla de este hombre muy maravilloso en las crónicas y yo me impactaba y me gusta cómo habla y cómo Dios lo bendijo. Pero este hombre tuvo que haber una disposición en él. Este hombre, él se dispuso a buscar de Dios, a guardarse para Dios. Y como lo repito, fueron bendecidos él y los de su casa. Y por generaciones. Y aún alcanzaron, ahí se cumplió lo que dice la palabra. Imagínense que todavía no se había escrito el libro de los Hechos. Pero este hombre creyó y fueron bendecidos todos los de su casa. Qué maravilloso, amados hermanos. Así es bien. Yo hablo con una persona y le hablo de la palabra, amados hermanos, pero qué triste a veces. Qué triste a veces con estas personas que se niegan rotundamente. Y la vida de esta persona, créame que no es fácil. Créame que no es fácil. Y el domingo, Cardoso me dio una palabra, amados hermanos, y que yo me he quedado, ¿será que debo de parar ya de hablar a esta persona? Porque en serio, mire, de las formas que yo le he hablado, no hay día que yo no hable con esta persona y no le hable, que ella solo es lamento, solo es llanto, solo es... Yo solo le digo, hey, pero estás buscando en el lugar equivocado. Y yo me pongo yo como testimonio en ella. Mira, yo soy un claro ejemplo de eso. Digo, yo sé lo que es depresión, yo sé lo que es ansiedad, yo sé lo que es pensamientos de suicidio, yo sé todo eso.
pero le doy la gloria a Dios. Y dice, es que ustedes piensan, los cristianos piensan que así de fácil es. Claro que es fácil, yo solo tengo que levantar mis manos y decirle a Dios, Señor, entra en mi corazón. Entre una decisión nada más que yo tengo que hacer. Una decisión que yo hice un día. Y entregar toda mi ansiedad, todas mis preocupaciones. Depresión. Yo no sé lo que es depresión. Lo que sí puedo saber que depresión es falta de Dios en el corazón de las personas. Porque una persona depresiva solo va a dar pensamientos que le vienen, quítate la vida, quítate la vida. No sirves para nada. Son una basura, solo así. Esta persona solo me habla, mire, me da sección, y créanme que hoy ya acá me está costando, le digo yo, mire, me cuesta hablar con usted. Pura que soy una basura, que yo no sé para qué vivo. Wow, qué tremendo. Y le digo, no, lo tuyo es falta de Dios en tu corazón. Así que pues, quizás amigo que me estás escuchando, o algún hermano que quizás ha venido esos tiempos difíciles, o te has apartado, amado hermano, y has dejado de habitar en la presencia del Señor. Mi invitación es que busques una vez más. Que Dios está tocando a tu puerta, Dios está tocando a tu puerta. Solo tienes que tomar la decisión y de abrir tu corazón. Permítele que Él entre. Entrégale todas tus ansiedades, todas tus cargas. Si tienes depresión, déjaselas a Él. Mejor psicólogo no lo vas a hallar. Hay personas que gastan en medicina, gastan en drogas. Sale más cara la medicina después que el remedio. Cristo no te cobra nada. Cristo solo quiere una decisión, que tú le abras su corazón. Así yo les invito, amados hermanos, que nos pongamos de pies y oremos, elevemos una oración por todas estas personas que están viviendo en ese mismo dilema que el mundo está atravesando en estos días. Pero tenemos una iglesia, Dios nos ha dejado aquí para nosotros ser intercesores por todas esas vidas, en el nombre de Jesús. Amado Señor y buen Padre, te doy gracias, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor. Alabo y bendigo tu nombre, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, porque un día, Señor, tomamos la decisión, mi Dios Padre, de abrir nuestros corazones, Dios mío, bendito. Venimos con cargas, Señor, venimos con dificultades, Señor. Y tú tomaste el control ya de ellas, Señor. Gracias, Dios mío, bendito Padre. Oramos, Señor, por aquellas vidas, Padre mío, que están depresivas, que están padeciendo ansiedad, Dios mío, bendito Señor. Padre, mira, Señor, si alguien ha escuchado esta palabra, Señor Jesús, que tú puedas hacer el resto, Dios mío, y puedas llevar esa semilla a ellos, Padre, y pueda dar fruto, Dios mío, bendito. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos por sanidad, Dios mío, bendito. Todo espíritu de depresión, todo espíritu de ansiedad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, desechado fuera, Padre bendito. Glorifícate, mi Dios. Mira, Padre, hay jóvenes, niños, Padre bendito, padeciendo de este mal, Padre. Pero hoy nos unimos, Señor, en un mismo clamor, en un mismo sentir, Padre bendito. Te rogamos a ti, Señor, que tome, Señor, Padre bendito, esas vidas, Padre, y que puedas obrar, Dios mío. Te daremos la gloria a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén.